Como sabiamente compartió Buda, no serás castigado ante Dios por tu ira. La misma ira te castigará directamente. Pero, ¿cómo alcanzamos tal tranquilidad interna ante los desafíos de la vida? Ten en cuenta que la mente es todo. En lo que piensas la mayor parte del tiempo, te conviertes. Todas las malas acciones surgen debido a tu mente. Si la mente se transforma, ¿permanecerán las malas acciones? En el reino de la sabiduría atemporal, hoy exploramos una lección que nos invita a actuar como si nada nos molestara. Recuerda quedarte hasta el final del vídeo, donde revelaremos un nuevo desafío en tu viaje personal. Antes de empezar, hoy mandamos un caluroso saludo y bendiciones a todos nuestros amigos de Colombia. Comenzamos. Principio 1. No permitas que los comentarios y actitudes de otros controlen tu vida. Imagina tu vida como un viaje único, como una caminata de aventuras a través de un hermoso bosque. A lo largo de este camino, te encuentras con personas que tienen sus propias opiniones y actitudes, personas con diferentes direcciones. Buda, conocido por su profunda sabiduría, compartió esta guía. No te detengas en el pasado, no sueñes con el futuro, concentra la mente en el momento presente. ¿Qué significa esto? Significa que tu enfoque debe estar en el ahora, justo como cuando estás caminando, prestas atención al sendero en el que estás. La lección aquí trata de encontrar tu propio camino en la vida sin perderte en los pensamientos y juicios de otros. Verás, a veces las personas pueden tener sus propias ideas sobre lo que deberías hacer o podrían tener comentarios sobre tus elecciones. Aunque es natural considerar los consejos, es igualmente importante recordar que tu viaje es únicamente tuyo. Así como no dejarías que alguien más elija tu sendero por ti, no dejes que otros decidan la dirección de tu vida. Esta lección te anima a seguir tu propio corazón y valores, a mantenerte fiel a quien eres y a tomar decisiones que resuenen con tu sabiduría interna. Al hacerlo, sigues siendo el capitán de tu propia vida, trazando un curso que se siente correcto para ti, sin importar lo que otros puedan decir o pensar. Se trata de encontrar tu propio camino único y recorrerlo con confianza y autenticidad. Principio 2. Prepárate para aceptar lo peor. La vida es como un río sinuoso, a veces calmado y otras veces turbulento. Buda, con su profunda sabiduría, compartió una poderosa perspectiva. El dolor es cierto, el sufrimiento es opcional. ¿Qué significa esto? Significa que, aunque no podemos escapar de los desafíos y dificultades de la vida, tenemos el poder de elegir cómo respondemos a ellos. Imagina la vida como una serie de olas, cada una representando una situación o problema diferente. Algunas olas son pequeñas, como inconvenientes menores, mientras que otras pueden ser gigantes imponentes, como reveses significativos o pérdidas. Ahora aquí está la clave. Aceptar lo peor no significa esperar lo peor todo el tiempo o vivir en un constante temor. Significa estar preparado para esos momentos desafiantes que inevitablemente se presentan en nuestro camino. Piensa en ello como tener un chaleco salvavidas en un bote. Esperamos no necesitarlo, pero está ahí por si acaso. Cuando estamos mentalmente preparados para aceptar lo peor, nos convertimos en ese chaleco salvavidas para nuestras mentes. No dejamos que el miedo a lo desconocido o el miedo al fracaso nos controle. Aceptar es como un escudo que nos protege de las flechas afiladas del sufrimiento. Cuando la vida lanza sus desafíos, como a menudo lo hace, nuestra aceptación actúa como un amortiguador. Podemos sentir dolor, pero no agregamos sufrimiento innecesario resistiéndonos a lo que está sucediendo o reflexionando sobre lo que salió mal. La aceptación no es una rendición a la derrota. Es un reconocimiento de la realidad. Es reconocer que, así como el río tiene sus giros y vueltas, la vida tiene sus altibajos. Al abrazar esta verdad, encontramos paz interior incluso frente a la adversidad. Entonces, en términos prácticos, estar listo para aceptar lo peor significa cultivar la resiliencia y fortaleza interior. Significa entender que los contratiempos son parte del viaje y pueden llevar al crecimiento y la sabiduría. Significa enfrentar los desafíos de la vida con ecuanimidad, sabiendo que tienes el poder de navegar las aguas, no importa cuán turbulentas puedan ser. Al estar listo para aceptar lo peor, no solo encontramos paz en la adversidad, sino que también descubrimos nuestra propia fuerza interior y capacidad de crecimiento. Principio 3. Escucha siempre el doble de lo que hablas. Nuestra tercera lección se sumerge en el poder transformador de la escucha.
no solo se trata de oír palabras, sino de comprender verdaderamente la esencia detrás de ellas. Buda articuló bellamente este concepto al decir: entender todo es perdonar todo. Esta profunda declaración resalta la conexión profunda entre el entendimiento y la compasión. Cuando escuchamos más y hablamos menos, nos embarcamos en un viaje de mayor empatía y comprensión. Se trata de participar activamente con el mundo que nos rodea, no solo de oírlo pasivamente. Al hacerlo, nos permitimos conectar verdaderamente con las emociones, pensamientos y experiencias de los demás. Esta práctica abre nuestros corazones a las complejas tapicerías de la experiencia humana, tejiendo un vínculo de entendimiento que trasciende las meras palabras. Además, escuchar más de lo que hablamos no disminuye nuestra voz. Al contrario, realza la calidad de nuestras interacciones. Cuando hablamos, nuestras palabras son más consideradas, informadas y resonantes. Proceden de un lugar de comprensión profunda, no solo de un conocimiento superficial sobre el tema. Este arte de escuchar se extiende más allá de las conversaciones personales. Implica escuchar al mundo que nos rodea, a la naturaleza, al silencio, a las palabras no expresadas de aquellos que quizás no tengan voz. Al hacerlo, desarrollamos una perspectiva más amplia del mundo, un panorama de puntos de vista y experiencias diversas. Esto no solo enriquece nuestro entendimiento, sino que también fomenta un sentido de paz interna y sabiduría. Al escuchar el doble de lo que hablamos, desbloqueamos un universo de comprensión. Aprendemos a percibir lo no dicho, a empatizar con lo no oído y a conectar con lo inexplorado. Amigos, antes de continuar te invito a una profunda reflexión. ¿Alguna vez has tomado una decisión que luego consideraste errónea, influenciado por la opinión o consejo de alguien que, en retrospectiva, no era la voz que debías haber escuchado? Este momento de honestidad forja un espacio de aprendizaje colectivo y apoyo mutuo. Compartir tu experiencia en los comentarios puede ayudar a iluminar el camino de otros en situaciones similares, recordándonos el valor de seguir nuestra intuición y sabiduría interior. Seguimos. Principio 4. No temas fallar, pues es la única manera de progresar. Buda, el gran maestro espiritual, compartió una sabiduría profunda. Cada mañana renacemos de nuevo. Lo que hacemos hoy es lo más importante. Estas palabras nos recuerdan que cada día es un nuevo comienzo, una oportunidad para crecer y aprender. La lección aquí es abrazar el fracaso no como algo a temer, sino como un valioso peldaño en nuestro viaje de automejora. Imagina la vida como una serie de escalones, y cada escalón representa un día en tu vida. Algunos pasos pueden ser suaves y fáciles, mientras que otros pueden tener baches y obstáculos. Cuando nos enfrentamos a desafíos o cometemos errores, es como tropezar en uno de esos escalones, pero aquí está la parte hermosa. Cada tropiezo, cada caída, es una oportunidad para levantarnos más fuertes. Piénsalo de esta manera. Cuando estás aprendiendo a caminar, no te rindes la primera vez que caes. En lugar de eso, te levantas, das otro paso y, con cada intento, te vuelves más estable y confiado. De la misma manera, enfrentar el fracaso y cometer errores es como aprendemos y progresamos en la vida. Cada error que cometemos es como un maestro mostrándonos lo que necesitamos mejorar. Es una lección en sabiduría y resiliencia. Así como un escultor da forma a una hermosa escultura de un bloque de piedra al cincelar las partes innecesarias, nuestros fracasos y errores nos ayudan a moldearnos en individuos más sabios y capaces. Así que no temas tomar riesgos, probar cosas nuevas y aceptar que el fallo es una parte natural del crecimiento. Abraza tus errores, pues ellos contienen las llaves de tu progreso. Recuerda, no se trata de cuántas veces caes, sino de cuántas veces te levantas, cada vez más fuerte y sabio que antes. Este es el camino hacia el crecimiento personal y el autodescubrimiento, y todo comienza con el valor de enfrentar el fracaso de frente. Principio 5. Hazlo simple. Encontrando claridad y paz en la simplicidad, descubrimos una verdad profunda, que la claridad y la paz se encuentran a menudo en los aspectos más simples de la vida. Buda, el gran maestro, una vez impartió su sabiduría diciendo: el camino no está en el cielo, el camino está en el corazón. Esta lección nos anima a abrazar una vida enfocada en lo que verdaderamente importa, despojándonos de complejidades y distracciones innecesarias. Imagina tu vida como un hermoso jardín.
En este jardín hay muchas flores, pero no todas ellas necesitan tu atención. Algunas son vibrantes y traen alegría, mientras que otras pueden estar marchitándose y drenando tu energía. Mantenerlo simple significa atender a las flores que verdaderamente nutren tu alma y dejar ir aquellas que te agobian. Es como limpiar una habitación desordenada. Cuando eliminas el exceso, creas espacio para que las cosas esenciales brillen. De la misma manera, simplificar tu vida te permite priorizar tus valores, relaciones y bienestar interno. Vivir de manera simple no significa falta de ambición o conformarse con menos. En cambio, se trata de discernir lo que verdaderamente se alinea con los deseos y aspiraciones de tu corazón. Es dejar marchar la constante necesidad de más y, en su lugar, encontrar contentamiento en el momento presente. Considera la serena belleza de una noche estrellada clara. La vastedad del cielo puede parecer compleja, pero la belleza radica en su simplicidad. Cada estrella brilla con claridad y la quietud de la noche trae paz. De manera similar, cuando despejamos nuestras vidas y nos enfocamos en lo que verdaderamente importa, experimentamos un sentido similar de claridad y paz dentro de nuestros corazones. Así que, al navegar el viaje de la vida, recuerda la sabiduría de la simplicidad. Abraza lo que te trae alegría y paz y deja ir la carga innecesaria que nubla tu camino. En la simplicidad descubrirás la verdadera esencia de una vida significativa y armoniosa. Principio 6. Practica la humildad en tu vida. Buda una vez compartió una sabiduría profunda diciendo: un hombre no se llama sabio porque hable constantemente. Sin embargo, si es pacífico, amoroso y valiente, entonces en verdad será llamado sabio. Esta lección nos enseña el valor de la humildad, que es la cualidad de ser modesto y sin pretensiones, a pesar de poseer sabiduría o logros. La humildad no trata de minimizar tu conocimiento o logros, sino de reconocer que la verdadera sabiduría va más allá de las meras palabras y alardes. Se trata de encarnar cualidades como la paz, el amor y la intrepidez en tus acciones e interacciones con los demás. Cuando practicas la humildad, te conviertes en un ejemplo vivo de sabiduría. Imagina a una persona sabia, no porque hable elocuentemente o en voz alta, sino porque irradia un sentido de paz interior. Se acercan a los demás con amor y comprensión, fomentando conexiones genuinas. Son intrépidos ante los desafíos, ya que la humildad les permite ver más allá de su ego y abrazar la interconexión de todos los seres. La humildad abre la puerta a la verdadera comprensión, porque fomenta la escucha activa y la disposición a aprender de los demás. Disuelve las barreras de la arrogancia y el orgullo, creando un espacio para que florezcan la empatía y la compasión. Al practicar la humildad, no solo ganas sabiduría, sino que también te conviertes en una fuente de inspiración y guía para quienes te rodean. Así que recordemos que la sabiduría no se mide por el volumen de nuestras palabras, sino por la profundidad de nuestra humildad. Pues es a través de la humildad que realmente comprendemos el mundo y compartimos compasión con todos los seres vivos. Antes de continuar con el último principio, quiero recomendarles un increíble libro que amplía estas ideas y ofrece prácticas para cultivar una mente más sabia. Invicto, logra más, sufre menos. Te dejo el enlace y una breve reseña en la descripción. Principio 7. Sé consciente de los peligros de la fortuna, como Buda sabiamente compartió. La salud es el regalo más grande, la satisfacción la mayor riqueza, la fidelidad la mejor relación. Estas palabras nos guían a buscar la plenitud que va más allá de la acumulación de posesiones materiales. En nuestra búsqueda del éxito y la fortuna, a menudo pasamos por alto la impermanencia de la riqueza material. Los coches que conducimos, las casas en las que vivimos y los lujos que disfrutamos son efímeros, sujetos a cambio y decadencia. Mientras que estas comodidades pueden traer alegría temporal, no deberían ser el único enfoque de nuestras vidas. La verdadera riqueza, como sugiere Buda, reside en estar contentos con lo que tenemos. El contentamiento es la capacidad de encontrar paz y satisfacción en el momento presente, apreciando los placeres simples de la vida, una sonrisa cálida, una comida compartida, un paseo por la naturaleza. Es en estos momentos de contentamiento donde descubrimos la riqueza de nuestra existencia. Además, Buda nos recuerda que los tesoros más valiosos se encuentran en las relaciones que cultivamos.
La fidelidad y conexiones genuinas con otros son los pilares de una vida plena. En compañía de seres queridos encontramos apoyo, alegría y un sentido de pertenencia que trasciende las posesiones materiales. Así que, mientras navegamos el camino de la vida, seamos conscientes de los peligros de apegarnos demasiado a la fortuna y las posesiones. En su lugar, valoremos nuestra salud, cultivemos el contentamiento en nuestros corazones y nutramos relaciones fieles. Al hacerlo, abrazamos una forma de riqueza más profunda y duradera que puede llevarnos a la felicidad perdurable y la paz interior. Estas enseñanzas y la sabiduría atemporal encapsulada en las citas de Buda sirven como una brújula profunda para navegar las complejidades de la vida. Ofrecen no solo guía, sino también profundas ideas sobre cómo podemos llevar una vida llena de sabiduría y paz interior, sin importar los desafíos que enfrentemos. Antes de ver el reto final, ¿qué has aprendido en el vídeo de hoy? Escríbelo en los comentarios. Si esta historia ha sido de tu agrado, compártelo con esa persona que amas y no olvides suscribirte al canal. Tenemos una colección de historias budistas que te ayudarán y te guiarán en tu crecimiento personal. Y si quieres un saludo personalizado o dedicarle la historia a alguien, escribe su nombre y desde dónde nos ves en los comentarios. Después de haber compartido estos principios, llegamos al momento de presentar nuestro reto final. Esta semana, realicen al menos una buena acción diaria, conscientemente. Luego, reflexionen sobre cómo esa acción impactó tanto en su vida como en la de los demás. Comparte tus experiencias en los comentarios. Este ejercicio pretende demostrar cómo nuestras acciones, por pequeñas que sean, tienen consecuencias y cómo, al sembrar buenas acciones, podemos cosechar positividad en nuestras vidas y en nuestro entorno. Nos vemos en otro nuevo vídeo con un nuevo mensaje. Hasta entonces, cuídate mucho y que tus días venideros estén llenos de claridad, bondad y la profunda sabiduría de Buda. Gracias.